Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Estamos estudiando el ámbito del perdón y yo me gozo, veo las caras que irán con mi esposo y conmigo al avivamiento, y le doy tantas gracias a Dios porque puedo mirar a un remanente santo que va a vivir con nosotros un avivamiento, ¿cierto que sí? Que va a tomar con nosotros ese avivamiento, y estoy muy feliz porque Dios es perfecto y Dios no se equivoca. Dios hace todas las cosas perfectas y maravillosas, y Él es santo. Y déjeme decirle que Dios va a premiar tu fidelidad, Dios va a premiar tu lealtad, Dios va a premiar tu amor con un avivamiento. Amén. Así que vamos a la palabra de fe en esta hora y vamos al bellísimo Salmo 32, donde vamos a estar en el ámbito del perdón. En nuestro último servicio, hace 15 días, porque el pasado no pude estar porque me encontraba con unas deficiencias de salud, porque tuve el virus que había tenido el pastor, no tan fuerte como él, pero estuve un poquito oprimida por él. Y entonces hace 15 días hablamos de todo lo que es el perdón. Hoy vamos a entender qué significa para ti y para mí ser perdonados. Dice el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Que el Señor Dios Todopoderoso nos hable, nos bendiga, nos cubra, nos rodee y nos dé la oportunidad de vivir con corazones sin engaño. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ponte cómodo, amada iglesia. Estamos hoy supremamente agradecidos con el Señor. Dios nos dio la oportunidad de estar nuevamente en la casa de Dios. Y hoy vamos a entender, pero también a aceptar su perdón. ¿Qué es ser perdonado? Es lo que vamos a entender en este día, porque necesitamos entender que ya fuimos perdonados, pero también vamos a entender cómo somos perdonados. Amén. Sé que la casa de Dios está llena hoy de hijos de Dios, y una de las cosas que hemos comprendido los hijos de Dios es que somos perdonados. Amén. Así que el perdón es eliminar la carga. En esencia, el pecado es una carga. Es el borrar, según el orden de Dios, el acta que nos es contraria. Algo que de pronto no tenemos ultra claro es que cuando no conocíamos a nuestro Señor como Salvador, y de hecho en todo momento, aún hasta hoy, se levantan actas, porque todo en la vida es un sistema jurídico, y Dios es Padre. Dios ante todo es Padre. Dios es amigo, pero también es juez. Y nosotros tenemos un adversario de nuestras almas que está continuamente acusándonos delante del Señor y diciéndole a papá las cosas que el Señor sabe que hicimos, porque Él conoce todas las cosas, pero que usted y yo podemos y tenemos una forma de borrar de nuestras vidas. El acta de decretos que fue anulada, que dice Colosenses 2, allí está en esa pared, cuando aceptamos a Cristo como Salvador y nos dejó una hoja de vida absolutamente nueva, porque Dios echó, como dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, nuestros pecados a la profundidad de la mar, y no es un buzo para ir a sacarlos cada vez que nos equivocamos nuevamente. Espera que usted y yo, al ser perdonados, al haber sido perdonados más bien, podamos vivir en ese perdón. Y ese perdón nos da un acceso a una amistad sincera y verdadera con el Señor Jesucristo, una amistad personal y una amistad personal con el Espíritu Santo. Como hijos y herederos tenemos acceso a todas las cosas que Dios compró para nosotros en la cruz del Calvario, pero a veces no las tomamos y siguen presentes en nuestra vida muchas cosas que no deben estar en nuestra vida porque no tomamos totalmente el perdón. El perdón es sanidad. Es la razón por la que toda persona totalmente perdonada nunca vuelve a estar enferma. El perdón es prosperidad, porque Jesús fue muy claro. Y el apóstol Juan dijo:
mi deseo es que tú seas prosperado. Y estaba hablando a nombre de Dios, no estaba hablando el apóstol Juan, estaba hablando Dios y dijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas son todas las cosas, pero dijo, pero mi deseo también es que tengas salud, pero tu prosperidad y tu salud están condicionadas a la prosperidad de tu alma. Por eso necesitamos ser perdonados, y a veces hay cosas que el Señor permite, a veces hay tratos en la economía para impedir un trato en la salud. Así que necesitamos entender qué es ser perdonado. Entonces voy a definirlo primero como ser liberado de la culpa. La culpa es un demonio, iglesia, algo que jamás podemos aceptar, que Satanás se pare en tu cara y no es que se ponga esos cachos y su cola y su tridente y venga a decirte cosas, te las dice a través de 3 personas, te las dice a través del prójimo, cualquiera sea el más próximo tuyo o el más lejano tuyo, y te las dice a través de espíritus y te las dice a través de demonios, porque la culpa viene a pararse a un oído a decir, pero usted qué me viene a decir a mí si usted es un ladrón, usted qué me viene a decir a mí si usted es un mentiroso, usted qué me dice a mí que toma la Santa Cena habiendo peleado con sus hijos, y usted qué me dice a mí. Y cuando se escuchan ese tipo de conversaciones que no son legítimas y que no deben ser escuchadas por nosotros, es porque estamos viviendo en la culpa. La culpa es la que le dicen, tómese un trago, y después, ¿por qué se lo tomó? Porque usted es un pecador, porque, como dice la gente en el ámbito secular, porque le hace morcillas al diablo, porque no sé qué. Y lo que espera el Señor es que nosotros vivamos perdonados. Y perdonados tiene varios requisitos. Entonces, ¿qué es lo que sientes cuando sabes que no tienes nada en tu contra en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que sientes? Y le aclaro, puede que en la tierra haya cosas en tu contra, pero lo que sientes cuando sabes que el acta de decretos que te era contraria fue anulada, lo que sientes cuando sabes que tú con Dios estás a cuentas, y le aclaro, muchas veces, entre más estemos a cuentas con Dios, más será la persecución del enemigo en la tierra, porque el enemigo no persigue a los que ya tiene, el enemigo persigue a los que perdió. Judas lo dijo de esta manera. Judas es el escritor, que es hermano de Jesús en lo natural, es hijo de María y de José, y se convirtió en la resurrección del Señor Jesucristo. Y Judas dijo que el enemigo persigue a los que sinceramente se han apartado del mal. Ahora, hay otras personas también perseguidas por el enemigo, como quienes practicaron 20 años la brujería, 30 años la brujería, y otras prácticas que el enemigo cree que puede volver a tomarles. A ellos también les persigue. ¿Significa que nosotros que no practicamos de esa manera la brujería, el enemigo no nos va a perseguir? La iglesia del Señor Jesucristo siempre será perseguida. Lo que sucede es que nunca será alcanzada. Esa es una cosa que tenemos que tener muy clara. Y el enemigo no podrá tocar jamás a personas perdonadas. Por eso necesitamos ser perdonados. Y por eso el salmista comienza diciendo, cuán dichoso, cuán alegre, cuán feliz el perdonado. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a resumirlo en una palabra. Nunca más tener cuentas contrarias en el cielo. Nunca más tener un sí o un no de parte del Señor Jesucristo. Que cuando el enemigo venga nuevamente a acusarte ante el Señor Jesucristo, el Señor conteste, como dice Zacarías 3 en Nueva Traducción Viviente, que Él contesta, no acepto esa acusación, rechazo esa acusación. Es lo que dice Zacarías capítulo 3. Ahora, ¿cómo van a suceder esas cosas? A nosotros, pues nada nos puede tocar, dice la palabra de Dios. Y tú dices, pero entonces Job, el Señor, y lo recuerdas claramente, le dijo a Satanás hasta dónde podía llegar con Job. Y absolutamente cada uno de nosotros, después de aceptar a Jesucristo como Salvador, el enemigo tiene límites y hay un cerco de protección alrededor de nosotros. Y no es que cuando viene la enfermedad el Señor quitó el cerco de protección, no es que cuando vienen los procesos de noches oscuras que el Señor quitó el cerco de protección, porque lo que quita el cerco de protección es el pecado. Por eso nuestro gran enemigo, pues aparte de Satanás, es el pecado. Y el pecado es lo único que puede abrirle la oportunidad al enemigo de que haga lo que quiera hacer con una vida. Y no hablamos solamente, y soy clara, iglesia, de pecados como adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, porque el católico dice, yo no robo y yo no mato. El cristiano dice, yo no adultero y yo no fornico.
Aclaro, iglesia, que no son los únicos pecados que existen. Hay pecados que se están cometiendo día tras día. El pecado de saber hacer lo bueno y no hacerlo. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Saber ayunar, saber orar, saber leer las escrituras y no hacerlo, constituye un pecado. Entonces, si alguno de nosotros incurre en esos pecados, vamos a saber hoy qué hacer. Entonces, ¿qué es el pecado? Algo que nos atrae, algo que nos persigue, porque como lo decimos en reiteradas oportunidades, pues si fuera feo nadie lo cometería, si fuera aburrido nadie lo haría. Y infortunadamente, dentro de la iglesia de Jesucristo tenemos muchos pecados. Los pecados casi todos recaen en 3 ámbitos. La mayoría no, hay muchísima gente que no tiene pecados sexuales, gracias a Dios, muchísimo. Y hay muchísimas personas que el alcohol no les sienta para nada. Y hay personas que en algún tiempo de su vida, por un dolor del corazón, por una pérdida, han dicho de pronto me tomé un trago, pero no es la afectación de su vida, ni los vicios. Porque hay personas que son afectadas de otra manera. Hay una grande afectación por los pecados cometidos por las familias, porque la desorientación familiar es quizás lo que más ha desviado. Personas sin madre o sin padre toman unas decisiones tan fuera de órbita como fornicar, tan fuera de órbita como caer en los vicios, que realmente están pasando muchas, pero muchas cosas en las vidas. El gran enemigo del que vamos a hablar hoy se llama el pecado. Y yo lo describo como me lo ha mostrado Dios en muchos momentos de mi vida. En alguna oportunidad caminando en el Espíritu Santo, lo que yo veía era una serpiente por debajo de la tierra llegando a los diferentes hogares. Entonces esa serpiente sacaba la cabeza, mordía a alguien y esa persona adulteraba. Esa serpiente sacaba la cabeza y esa persona mordía a alguien y esa persona se convertía en alcohólica, en viciosa. Aún todavía lo ven. De hecho lo digo con gran respeto, pero hay personas que conozco fuera de los ámbitos del Señor que ni siquiera la serpiente las muerden, son ya verdaderamente serpientes. Ya se convirtieron en hijos del enemigo, porque como Jesús les dijo allí en el capítulo 8 de Juan, hay personas que son hijas de su padre el diablo, porque él es el padre de la mentira, él es el padre del engaño, él es el padre de la maldad y de todas las cosas que nosotros no debemos vivir en esta vida. Y lo único que nosotros tenemos que hacer, es de lo que vamos a hablar en este día. Amén, iglesia. Entonces, el pecado para las personas que somos de la iglesia, que aceptamos a Cristo como Salvador y que estamos dispuestos a no pecar más, es una serpiente que como león rugiente siempre va a estar buscando a quien devorar, siempre, siempre. Especialmente, y quiero ser renuente en una cosa, en los pecados que ya se practicaron. Cuando alguien ya practicó la fornicación va a estar a la puerta todos los días de la vida. Cuando alguien ya practicó el adulterio va a estar ahí al acecho. Y las personas dicen, es que no me siento bien en mi hogar, es que me siento mal en mi familia, es que nadie me comprende. No es cierto, es que el adulterio regresó, es que la fornicación regresó, está a la puerta y podemos decirnos a nosotros mismos toda clase de mentiras. Todos los que estamos aquí hemos visto regresar el pecado y hemos visto cómo trata de tomarnos nuevamente, cómo volvemos a enojarnos con nada. El problema de muchas personas son los pecados del carácter, ira, enojo, gritería. Y las personas cuando se enojan es cuando más culpables se sienten. Cuando te estamos diciendo, mira, batalla con el enojo, pero yo no soy bravo, pero no sé qué, y ya la persona te está gritando, porque dice la palabra de Dios que no hay sabiduría en nosotros cuando queremos aconsejar al necio. Cuando queremos, y recién la persona despierta su pecado, cree que está viviendo la gran vida y se presenta ante la sociedad como no sabes lo que estoy viviendo, la verdadera libertad, Dios tuvo misericordia de mí, Dios me está acompañando, pero tú y yo sabemos que no es cierto. Y puede que no lo veamos hoy, puede que no lo veamos en un mes, puede que no lo veamos en un año. Yo quisiera decirle a las personas, a todas, yo quisiera no verlo, pero lo he tenido que ver todos los días de mi vida, porque el pecado jamás pagará vida. Y el pecado que destruye a una familia, el pecado que destruye a unos hijos, el pecado que acaba con una familia es el que más daño hace, porque Dios le demandará a cada hombre y a cada mujer lo que le hizo a sus hijos. Enfriar su amor por Dios, enfriar su amor por el prójimo, hacer daño a una sociedad a la que unos hijos y unas hijas se presentarán endebles y débiles, porque pensarán que todo el mundo es como su madre o su padre que falló.
Por eso necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas y sacar el pecado de nuestros corazones. No podemos hacer nada por el pecado cometido por nuestros padres, máxime lo que vamos a hacer ahora que la Biblia dice que tenemos que hacer. No podemos hacer nada por el pecado de nuestros hijos, salvo orar e interceder. Por el único pecado que podemos hacer algo es por el nuestro. Es por el nuestro, porque podemos confesarlo, podemos arrepentirnos y podemos salir de él. Así que necesitamos trabajar en ello. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 32 dice, verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hoy voy a detenerme en ese callé, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa? Que no lo este callar no es guardar silencio solamente. Este callar es no decirle a Dios lo que le tengo que decir. Aquí David está hablando de, yo no me paré delante de Dios y le dije lo que me estaba pasando. Lo que le estaba pasando es tan grave como que un hombre que había recibido, no sé, una licencia no de Dios, soy clara, por ser rey. Los reyes se habían echado una mentira a su mente. Los reyes se habían dicho, y por eso hay que tener tanto cuidado con las mentiras que llegan a la mente, que ellos podían, para crear descendencia, casarse varias veces. Eso era una mentira. Dios había podido con una sola esposa darle 30 hijos a un hombre. No necesitaba 2 esposas, necesitaba 3. ¿Por qué David aceptó esa mentira? Porque él no lo va a contar después. Porque él descubrió a su larga vida y con lágrimas de sangre que siempre hubo lujuria en su vida. Y terminó esa lujuria de haberse casado con esas mujeres, potenciándose de una manera tan impresionante como que su hijo heredero al reino tuvo 1000 esposas y 3.000 concubinas. ¿Cómo se tiene 4.000 mujeres? Verdaderamente, ¿cómo podía terminar bien? Si un hombre no puede con una, ¿cierto? No puede con una, ¿cómo podrá de ahí para adelante? Pero ¿sabe por qué? Porque en la primera generación había problemas. David nos contó de dónde venía eso, ¿cierto? David nos dijo, en pecado me concibió mi mamá. Si en fornicación, si en adulterio, no vamos a entrar en ese detalle. Pero él, a su hijo, que después se convirtió en un multifornicario, en una persona que no expresaba respeto por su pareja, porque déjeme decirle, de todas las cosas que yo haya visto aborrecibles en esta vida, los harenes y los concubinarios. ¿Qué hombre puede volver a dedicarle tiempo a una esposa teniendo 4.000 esposas? ¿Cuánto odio y cuánta perversidad por una mujer? Solo voy a ser muy displicente en esta hora por dormírsela, porque le pareció muy especial su cuerpo y dijo voy a dormir con ella, destinándola después a que jamás se pudiera casar nadie con ella, porque por ser concubina del rey tenía que quedarse sola para siempre. Así que no volví a ver al rey jamás porque él estaba ocupado con 4.000 más. La historia nos va a contar que Salomón verdaderamente se enamoró después de la tsunamita, así que las otras 3.999 mujeres no tuvieron atención de él y solamente les hizo el daño de traerlas a palacio. Es una cosa tremenda. A veces no meditamos en eso y eso se llama pecado. Pero ¿qué nos dice Dios que tenemos que hacer? No quiero entrar en los detalles de David ni de Salomón, sino en ti y en mí. La Biblia nos dice qué tenemos que hacer. Y el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no incurrí mi iniquidad. Declaración del pecado, nosotros para eso tenemos una palabra y se llama confesión. Tenemos un problema con la palabra confesión porque la religión popular nos enseñó que tocaba hacerla con un hombre y que tocaba ir a un lugar y decirle a las personas lo que hicimos. Bueno, la Biblia no es que no lo diga así. La Biblia dice en Santiago que el pecado, ahora déjeme decirle la definición de la palabra confesión, porque confesión tiene 2 acepciones. La primera vertiente de la palabra confesión es decir y proclamar el nombre de Dios. Por eso Romanos 10 dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, él será salvo. Porque decir Dios es mi Señor, y note que no basta solamente porque la literalidad de la palabra confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Entonces la gente dice, yo digo yo quiero a Jesús, yo ya soy salvo. Pero lo que literalmente dice Romanos es, tú vivirás como Jesús, actuarás como Jesús y hablarás como Jesús, y entonces serás salvo. Esa es una parte de la palabra confesión. Pero la otra parte de la palabra confesión es
ponerse de acuerdo con Dios en lo que Dios odia. Por eso el salmista dice y el proverbista, los primeros proverbios fueron escritos por David, para quien no lo sabe, no fueron todos de Salomón. Los primeros que encuentras donde el consejo es, hijo mío, haz esto, es David hablando con Salomón. En ese salmo, en ese proverbio 8 y 9, donde la sabiduría está hablando y le dice, la sabiduría es aborrecer lo malo, eso es confesar, es odiar lo malo, porque hasta que tú no odias la promiscuidad no dejarás de cometerla, hasta que tú no odias la fornicación, cada tiempo que te encuentres a solas con esa persona, porque una de las mentiras del enemigo es, pero ustedes van a ser pareja, pero se van a casar mañana, ¿para qué esperarse? ¿Por qué no se acuestan? Si de todos modos no se están acostando con nadie más. Y Satanás siempre tendrá una mentira. Las mismas mentiras, desde Génesis hasta hoy son las mismas, solo que como tú y yo no sabemos todas las que él dice, cuando viene con una que parece nueva, pero que es la misma con la que engañó a alguien que está en la Biblia, y que si fuésemos unos grandes lectores de la Biblia, no tendríamos esa de no saber cómo engaña a Satanás. Pero engaña principalmente con lo que cree que tú necesitas. ¿Qué es confesar? Entonces el primer sentido es declarar con nuestra boca que Él es Dios y que Él es nuestro Dios. Pero el segundo sentido es un reconocimiento delante de Dios. Hasta que lo reconoces, hasta que tú dices, de verdad, yo tengo un problema con el enojo. Hasta que lo reconoces. Cuando no lo reconoces te enojas y tus hijos intentan decirte. El año pasado Dios me pidió una misericordia, me dijo, hay esta vida que no quiere cambiar, trabajo o vida. Entonces yo le dije, Señor, trabajo, por favor no le cortes ojo. Intenté hablar con personas a su alrededor porque sé que hay personas con las que no se puede hablar. Jesús dijo una cosa, no intentes hablar con el necio porque te odiará, habla con el sabio y te amará. Nosotros ya hemos entendido quién es necio y quién es sabio. A estas alturas del camino yo ya puedo ver quién me odiará si le digo que ese matrimonio no es de Dios. ¿Quién me odiará si le digo? Yo hace pocos días le decía a una persona, está tomando la decisión más errónea de su vida. Y sé que si el Señor no viene antes de que nos imaginemos, si yo me encuentro contigo en 20 o 30 años, las lágrimas de sangre serán pocas comparadas con que no solamente hijos, nietos y bisnietos tendrán tal aborrecimiento por ti que recordarán qué hiciste contra ellos en tu vida. Pero realmente no es algo que podamos decirle al necio, porque el necio se parará delante de ti. De hecho, en el argot de Cristo tenemos un problema más grande. Y el problema que tiene la iglesia de Jesucristo es que algunas personas toman a Dios para decir que Dios está con ellos en su decisión. Es que Dios me dijo que yo no tengo por qué soportar. Es que Dios me dijo que yo no tengo por qué aguantar. Y yo digo, ¿cuál Dios? Porque el Dios que yo conozco no se bajó de la cruz y soportó y aguantó para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y hay cosas que pueden ser muy difíciles en la vida, pero no se comparan con el pecado. El pecado hace cosas muy terribles en la vida. Así que, ¿cómo podemos nosotros confesar? Bueno, entendiendo que Levítico 26:40 dice, quisiera que lo podamos ver de esta manera, porque de pronto no lo hemos visto de esta manera. Levítico 26:40 dice, confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus papás, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Entonces nota que dice una nueva definición, y agradezco a Dios porque siempre nos está enseñando, y el mejor diccionario que existe es la palabra de Dios, que pecar es estar en oposición contra Dios. Que inmediatamente yo peco, me puse en oposición contra Dios. Me puse en oposición contra Dios. Y es algo que yo no puedo hacer. Entonces dice, admitirán su pecado, el de sus antepasados, reconocerán que me fueron infieles, esto es PDT, y que se pusieron en mi contra. Quisiera que me la coloques en PDT. Entonces, ¿qué es confesar? PDT dice, admita su pecado, admítalo. En la AA, que es la Asociación de Alcohólicos Anónimos, que yo siempre he honrado por el trabajo que realizan con las personas, pero es el mismo trabajo que se realiza en los centros de rehabilitación. Es un trabajo incompleto, porque es un trabajo que se hace
bajo los parámetros de la psicología y no bajo los parámetros del Espíritu Santo. Pero la mayoría de las personas que lo hacen en verdad logran salir del alcoholismo, logran salir de la drogadicción, porque realmente lo que ellos manejan es la admisión del error. De hecho, a veces te burlas de eso porque se sientan en una mesa redonda y la persona dice, mi nombre es Pepito y mi problema es este. De hecho, en los Estados Unidos las iglesias, en un plan que tiene otro nombre, trabajan de esta manera, donde grupos de personas se ayudan hablando públicamente su pecado y diciéndole a la otra persona lo que está en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que nos propone Dios en este día? Que admitir el pecado, bueno, acá dice el pecado de los antepasados, y reconocer dos cosas. Quiero detenerme en esto. Reconocerán que me fueron infieles y que se pusieron contra mí. Quisiera que medites en estas dos palabras y en las que me quiero detener. La esencia del avivamiento y el primer avivamiento de 1903. Lo que el Señor le dijo al hombre del avivamiento, que era un hombre, la ciudad era Gales y el hombre se llamaba Evan Roberts, es: lo primero que tienes que hacer es escudriñar bien tu pecado y tienes que mirar por dentro que no te quede ni uno. De hecho, la base de los avivamientos, y yo he estado en medio de ellos, lo que pasaba siempre en los avivamientos, y tienes que pensar si realmente lo anhelas y lo deseas, es que cada persona empezaba a gritar su pecado. Yo recuerdo en Sogamoso, la llama de fuego se encendió como la columna que tú ves en las películas, y cuando la llama se encendió, no solamente quienes estábamos en la casa de Dios, sino quienes pasaban por el frente empezaban a gritar su pecado. Recuerdo gente que yo nunca en mi vida había visto ni volví a ver diciendo: yo trabajé en la prostitución 20 años, yo aborté a mi hijo, yo maté a mi hermano, yo le quité a mi hermano su casa, y todas estas cosas que uno simplemente podía tocar a las personas, caían en el piso y ya habían confesado su pecado. Pero la base de los avivamientos es la confesión del pecado. Y sucedía de una manera impresionante. No le voy a decir que pasaron cosas. Recuerdo una reunión en Bogotá donde la esposa empezó a decirle al esposo delante de todos que ella había adulterado. Y no lo puedes comprender porque es una reunión de poder de Dios, donde las personas están confesando su pecado y nadie está escuchando su pecado. Pero la mayoría de avivamientos se han iniciado donde un avivamiento que acaba de comenzar en una universidad de los Estados Unidos, ahorita, en septiembre del año 24, los muchachos empezaron a pasar voluntariamente adelante y a decir: estoy masturbándome, estoy en adulterio, salí con la esposa de no sé quién. Y empezaron a pasar todas filas y filas de personas diciendo su pecado, porque siempre la confesión ha sido. Si lo meditas en tu mente, siempre vas a decir: pero yo cómo me voy a atrever a decir a la gente, y yo cómo me voy a atrever. Pero podemos comenzar como iglesia por decírselo a Dios, por decirle a Dios algo que Él ya sabe: que estoy siendo tentado con fornicación, que estoy siendo tentado con adulterio, que estoy siendo tentado con alcoholismo. Todas las personas que salen, lo segundo que hacían después de confesar su pecado era pedirle a sus familiares y a sus seres queridos que se metieran en su vida. Y entonces le decían: cuando veas que nuevamente voy a intentar tomar otra vez, amárrame. Nosotros tuvimos en esta casa una prostituta que teníamos que amarrar a la cama. Ella está en el cielo. El año pasado, cuando fue al cielo, sus hijos me llamaron y me dijeron, porque pues obvio ella tuvo que irse de la ciudad por las razones obvias, era aquí en Duitama donde había trabajado en ello 38 años, y cuando llegó a los pies de Cristo, los primeros años, no los primeros meses, no los primeros días, el cuerpo le ordenaba nuevamente volver a trabajar. Y cuando el cuerpo se enloquecía, exactamente con lo que sufre el cuerpo con la sobredosis de cualquier droga, el sexo también es esa misma droga. Lo que hacía era amarrarle a su hija mayor y su segunda hija a la cama, hasta que el enemigo ya no tuvo más dominio de ese cuerpo. Pero ella dio permiso a su casa, porque realmente quería cambiar. Quería, y cambió. El año pasado partió al cielo de un cáncer de los que son únicos, de los que le dan a una sola persona. Pero Dios salvó su alma y nunca más, en lo que aceptó a Cristo en esta casa, hasta el día que partió, volvió a pecar en esos pecados que tenían que ver con la prostitución. Quien ha practicado la prostitución es toda la vida negándose a esa práctica, porque el enemigo vuelve
a tratar de hacer reincidir a las personas. Pero ¿qué dice el Señor? Quisiera que lo lea conmigo. Confesarán su iniquidad, admitirán su pecado y reconocerán. Son varias palabras. La primera, admitir. Admitir, sí, yo soy esa persona que está siendo tentada. Yo soy esa persona. Pregúntale a toda persona que cayó en fornicación si lo planeó, si lo estaba esperando, si minuto a minuto planeó eso. No. Pero la fornicación tampoco es una cascarita de plátano en la que se cae y simplemente se cayó. No, es un ataque, es una persecución, es una tentación que tú tienes que vencer. Así que, amados, hoy vengo a detenerme en dos cosas que Levítico te dice. Y la segunda, porque dice, reconocerán que me fueron infieles y que se opusieron contra mí. Así que la traición, la ofensa, la infidelidad, más que para un cónyuge, más que contigo mismo, es con Dios. Y no hablo estrictamente de los pecados sexuales. Cualquiera sea nuestra transgresión, es contra Dios. Y en el ámbito de la confesión, lo que nos está pidiendo Dios, diríamos en Colombia, que tengas las agallas, pero decimos en una manera muy coloquial, que tengas el valor de decirle a Dios, yo lidio con eso. Yo lidio con un pecado de la lengua, me cuesta callar. Yo lidio con un pecado de oír, quisiera saber todo y estar escuchando todo. Aún a mi esposo pongo la oreja en la puerta para saber qué está diciendo, como la esposa de Isaac. Y si lidias con cualquier cosa, lo único que nos está pidiendo el Señor es que lo confesemos, es que lo declaremos, es que lo admitamos y le digamos al Señor. Isaías 1 en el verso 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuentas. Realmente lo que espera a Dios es que estemos a cuentas con Él. ¿Y qué es estar a cuentas? Que esa acta de decretos que nos es contraria, que debiera quedarse así cuando los niños, porque nosotros empezamos a bautizar personas desde los 7 años, en esta casa se bautizan, y cuando cualquier adulto se bautiza con sus vestiduras blancas, yo le digo, lo que espera Dios de ti y de mí es que queden así, blancas. Y no hay un segundo bautismo, como algunas personas mentirosas dicen, y no hay un tercer bautismo. No, es un solo Dios, un solo Señor y un solo bautismo. Así que lo que espera Dios es que el vestido se mantenga blanco. Y sí existe una forma de mantenerlo blanco. Sí, la primera, no pecar. Pero como todos pecamos y todos somos destituidos diariamente de la gracia, tenemos una sola forma de regresar a la gracia, y es confesando nuestro pecado diariamente. Diariamente. Lo que nos está pidiendo Dios es una vida diaria de confesión de pecado. Ojalá no tuviera que ser el mismo. Ojalá no sea que, Señor, no pude con esto. Pero si aún fuera, lo único que necesitas como iglesia es venir a la presencia de Dios y decirle, no puedo más con esto. Todos los que estamos acá luchamos con cosas. Luchamos con cosas económicas, luchamos con cosas sociales, luchamos con cosas espirituales, todos los que estamos aquí, porque toda batalla es espiritual. Y lo único que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. Creo que hay un grande pecado. Hace unos pocos días me decía una señora con gran convicción, es que yo soy buena, en verdad no hago nada malo. Y yo decía, ay, tan bonita, quisiera que fuera cierto, pero no es así. Y especialmente pasa con las nuevas generaciones. Grandes luchas para que una persona se sienta pecadora. Bueno, lo primero que tenemos que pedirle a Dios es la gran convicción de pecado, que tú puedas decir, eso está mal, eso no le agrada al Señor, y que podamos no autoengañarnos, porque hay muchas personas que cuando empiezan a sentir el pecado, porque el pecado cuando regresa no es el adulterio. El pecado cuando regresa es rechazo, es que yo no amo a ese Señor, es que yo con Él no puedo vivir, es que ustedes no comprenden, no saben, pero no puedo, y no regresa el adulterio, regresa el odio, regresa el fastidio, porque es Satanás. Así como Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor, y lo que usted y yo estamos haciendo hoy es preparar el camino para el Señor en las vidas nuestras y en las vidas de muchas personas. Hay muchas personas preparándole el camino a Satanás. De hecho, casi todas las cosas que han pasado, incluida la pandemia, es un pavimento del piso. Estas guerras y rumores de guerras, hoy a las puertas de realidad de una guerra mundial.
a las puertas. Llevamos en estas puertas varios años, pero se necesita solo un detonante pequeñito para que se arme una guerra. ¿Y qué se ha hecho? Es pavimentar el piso para el anticristo. Todo lo que se está preparando es el camino para que le sean cosas fáciles. Las enfermedades harán que las personas acepten la marca para ser admitidas en los hospitales. La pobreza hará que las personas acepten la marca para que el Estado les consigne 1 millón de pesos mensual y tengan para el mercado y para el arriendo y no tengan que trabajar. Todo lo que está sucediendo ahora mismo no es otra cosa que el pavimento del camino para el anticristo. Pero usted y yo no debemos estar aquí el día que Él llegue. Así que necesitamos que al sonar, yo le decía a mi esposo, la buena noticia de que hoy todos, el domingo pasado, ataquen a Israel es que nos vamos hoy. Porque el Señor dijo claramente que cuando todas las naciones ataquen a Israel, nosotros estaremos subiendo al cielo. Es una buenísima noticia. Pero es una buena noticia para ti y para mí, que confesamos nuestros pecados diariamente y estamos a cuentas. Cuando tiembla y todos corren, aquí no fue como un terremoto, como fue casi en Sogamoso y del llano para allá, y como fue en Bogotá, en que la gente salió gritando a las calles que la tierra se iba a abrir y se los iba a tragar, y ahí sí todos confiesan sus pecados, y ahí sí todos quieren ser buenos. Pero nosotros no están buscando, Dios, a personas que quieran ser buenas porque el terremoto llegó, porque la pandemia llegó, porque el cáncer llegó, sino personas que querramos ser correctas cuando estemos ante personas y cuando estemos solos y el único que nos esté mirando es Dios. Dios está buscando una corrección en nuestra vida, que cuando suene la trompeta, tú y yo nos podamos levantar del piso. Cuando el Señor preguntó, ¿hallaré fe en la tierra cuando venga? Yo no podía pensar, ¿por qué no habría fe? Pero hoy veo todo el mal que hay sobre la tierra y digo, en verdad, va a ser difícil. Por eso los discípulos preguntaban todos, ¿quién podrá ser salvo? Y ojalá la respuesta sea yo puedo ser salvo. Y lo único que necesito es confesar mis pecados. Así que dice el texto, Hechos capítulo 3, verso 19. Así que, entonces, comienza diciendo Levíticos, admitan y reconozcan. Y Isaías dice, y entonces vengan, cuando hayas admitido y reconocido, ven, porque no vengas a estar a cuentas si no has admitido y no has reconocido, porque no vamos a estar a cuentas. Pero si admites y reconoces que tú tienes un problema, nadie dejará el alcohol hasta que reconozca que tiene un problema. Nadie dejará. Me gusta una frase de un pastor que amo mucho que siempre dice, no se deje morir, pida ayuda. Pero la mayoría de las personas no piden ayuda. La mayoría de las personas el primer día que llega el pensamiento, y honro, les contaba el primer día de esta predicación una señora, que el día que se levantó odiando a su esposo, no dijo es el adulterio que viene, es la maldad que viene, sino dijo, no es así. Por supuesto que mi esposo tiene muchos defectos, pero sus virtudes son mayores, y yo no debía estarlo odiando, pero me quiero separar ya. Pero ella pidió ayuda ese mismo día. Y si al mismo día que usted dice, nunca en mi vida yo había tenido sueños eróticos, nunca en mi vida yo había tenido problemas de masturbación, un joven, nunca en mi vida yo pensé tan rico un cigarrillo, eso es asqueroso. Pero si vino eso, tenemos que pedir ayuda. Y la primera forma de pedir ayuda es confesándoselo al Señor. Nunca en mi vida yo he pensado eso, Señor, que lo espiche un tren, que lo mate un carro, que le caigan centellas. Yo nunca he pensado así, Señor. Pero si esos pensamientos vinieron a tu mente, es importante que te acerques al Señor y se lo digas. Y si te superan, porque hay personas que pasan del pensamiento a la acción. Y si te lo dicen, si ya pasaste horas tomando tinto con una señora y le sentaste en tu auto y hablaste con ella horas y no es su esposa, porque ya tú lo sabes, porque el enemigo como hervor de fuego va subiendo. Y mi ejemplo siempre es el mismo, el adulterio no comienza en la cama de un hotel, siempre comienza con hablar con la persona incorrecta, a la hora incorrecta, con los sentimientos incorrectos. Porque si el día que tú acabas de discutir con tu esposo, sales corriendo, pasarán cosas. Estaba en Sogamoso con un dolor de muela impresionante un día hace 15 años. Y normalmente no me duelen las muelas. Le dije a mi esposo, voy a ir a un odontólogo que conozco en Sogamoso. Y se estacionó una buseta frente a nosotros. Apenas estacionó la buseta frente a nosotros, se bajó una hermana con una bebé, a la que nosotros amábamos. Entonces, ¿me cuidas la niña? Y yo le dije, no,
intempestivamente y más bien groseramente. Y entonces mi esposo me dijo, ¿por qué eres tan displicente? No, le dije, no, ella se va a adulterar. ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a hacer el favor de recibirle a la niña? Y entonces de repente no era una señora adúltera, era una señora decente, era una señora honorable, era una señora que yo conocía y además amaba y apreciaba, pero Dios me lo dijo. Mientras estaba allí yo pude ver el adulterio subir por su vida. Entonces no era una señora adúltera, no era una señora que en otras condiciones de vida hubiera hecho cualquier cosa, pero Satanás es perverso y Satanás es malo y sabe cómo tomar los tiempos equivocados y las ocasiones equivocadas y mezclarlas con sentimientos equivocados. Y entonces le dije, no puedo porque me está doliendo una muela y voy para el odontólogo. Dijo, ay, yo también voy a ir al odontólogo. Yo le había presentado al odontólogo. Y nos vemos en el odontólogo, entonces allá te recojo la niña. No, porque tengo que entrar donde Sandra primero y después donde mi papá. Y yo no sabía cómo más decirle que no. Mi esposo me dijo, después entiendo. Cuando llegué a mi cama, ella me llamó y me dijo, ¿cómo supiste que yo iba a adulterar? ¿Cómo lo supiste? Y yo le dije, no, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Cuando su merced me miró a los ojos para decirme que si le recibía a la niña, el Espíritu Santo me lo dijo. ¿Y sabes por qué me lo dijo? Porque tú eres una mujer decente y honorable, por eso Dios me lo dijo. ¿Por qué ibas a hacer eso? Me dijo, porque mi esposo esta mañana me pegó. No encontramos las llaves, se enojó, se alocó, gritó, tiró las llaves, me tiró la plata al piso. Yo no, ojalá jamás uses de esas cosas. Me tiró la plata al piso porque eso trae una ruina. Yo no me imagino a un hombre tirándole plata al piso ni a su esposa ni a sus hijos. Pero la señora tomó esa decisión. Y dijo, con el primer tipo que me diga camine me voy, no importa quién sea. Y por supuesto el señor de la buceta decente, a lo mejor también, yo ni sé quién era, le preguntó, solo le preguntó, ¿y por qué está llorando? ¿Y por qué está sola? ¿Y por qué se siente así de deprimida? Y el señor le iba a solucionar la depresión. Ella no era una persona mala, era una persona en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con los sentimientos equivocados, que no confesó su pecado, que en su infancia había practicado la fornicación, que los pecados sexuales ya habían mordido la serpiente, había mordido su vida, y que desde ahí hasta que Cristo venga por su vida, tendría que estar pendiente de no adulterar, de no fornicar, de no caer nuevamente en eso. Yo no le estaba juzgando, pero puede pasar. Necesitamos. Otro día llegó mi esposo acá, todavía existía el Polideportivo de las Américas y se encontró a otro hermano. Y me dijo, amor, corre, yo ya estaba en pijama, eran las 8 de la noche. Y al otro día todos, recuerdan, de lunes a domingo, la iglesia estaba abierta a las 4 de la mañana antes de pandemia. Y nosotros íbamos a estar a las 4 de la mañana orando. Y mi esposo me dijo, no, ponte lo que quieras, pero vamos, que la señora se va a equivocar. Y yo le dije, bueno, vamos. Y mi esposo se paró delante de ella y le digo, no, lo que vas a hacer no lo hagas. No lo hagas. Y era una señora honorable y decente, dentro de lo que cabe en su vida. Y nos dijo lo mismo. Un amigo me llamó, yo me iba a ir con él y ya iba a dejar a mi esposo. Porque Dios es bueno. Y cuando en tu corazón hay confesión y cuando en tu corazón hay ayuda, Dios enviará ángeles. Dios enviará personas a impedirlo. Tal vez Dios tenga que golpearlas, Dios tenga que pasar cosas como que tu carro no ande para Dios librarte del mal. Así que cierro con esto en este día, mis amados. Primero dice, adviertan y reconozcan y vengan a estar a cuentas. No nos paremos delante de Dios si no estamos dispuestos a arrepentirnos. Pero después dice lo que dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Y vendrá de la presencia de Dios tiempos de refrigerio cuando hayan sido borrados los pecados. ¿Cuándo son borrados los pecados? Cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento tiene dos partes, mis amados. No solamente la conquista del pecado, sino el aborrecimiento del pecado. La primera parte del arrepentimiento es la conquista del pecado mientras me quede vida. Eso no lo puede hacer sino el Espíritu Santo. Yo no planeé en mi vida no pisar una discoteca nunca más en mi vida. Yo no planeé en mi vida no tomarme un trago nunca más en mi vida. Yo no lo planeé. Solamente entré a una reunión donde el Espíritu Santo estaba allí y yo le dije al Señor, realmente me gusta bailar. Tú lo sabes. Me gusta más que cualquier cosa en esta vida. Y desde ese día en adelante han pasado 30 años. Yo no entro a una discoteca a predicar el Evangelio.
Y puede que haya música que todavía me haga el pie así. No voy a decirle que no. Pero desde entonces y hasta ahora, Dios hizo un cambio. Yo no le pedí a Dios que me sacara el alcohol porque alcohólica no era. Pero todos los que están acá y algún día bailaron, ¿sabe que bailando usted se toma un trago? Y si a mí alguien me dice que bailando no se peca, está mintiendo. Porque déjeme decirle que son muchos los pecados que se pueden cometer y no tienen que ver solo con fornicación y adulterio. La coquetería es un pecado y todo intento de fornicación delante de Dios es fornicación. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, hay cosas que tú le puedes pedir a Dios que están por encima de ti en este día y que hoy solamente tienes que arrepentirte y convertirte. Ahora, arrepentimiento es cambio de pensamiento, conversión es cambio en acción. Nadie puede cambiar sus acciones si no cambia sus pensamientos. Si una persona sigue mintiéndose que no es cierto, no he escuchado ni escucharé en mi vida a una persona que diciéndome que su esposo es un gran hombre lo tuvo que dejar, que su mujer es la mejor de todas pero que la tuvo que dejar. Absolutamente toda persona que después va a adulterar, lo primero que se dice, porque nosotros somos de justificaciones. Parte de la esencia del ser humano es la justificación. Pregúntale a alguien por qué mató. El muchachito nos dice que recibió 5 millones, el que atentó contra Miguel, porque su padre y su madre lo necesitaban. Hoy ya quedó demostrado que no, ¿cierto? Pero las personas que nos quieren decir para que tú pienses que hay una justificación, pero no hay una justificación para el pecado, sino una sola cosa, que no lo hemos rendido a Dios, que no le hemos dicho, Señor, esto es aborrecible ante tus ojos, esto a ti no te gusta, esto a ti te molesta y te estoy traicionando y te estoy siendo infiel. Eso es lo que dice el Levítico. Pero ante no sentirnos traicionando a Dios, ante no sentirnos en oposición a Dios, no lo vamos a poder dejar. Pero el día que me pare y le diga, Señor, estas palabras que estoy diciendo están en oposición a ti, en ese momento el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Decía ahorita en el Congreso de Avivamiento el pastor Meltarí, fui a pedirle a Dios que me sanara, pero se me olvidó pedírselo y igual me sanó. A mí me pasó igual. Entré a pedirle a Dios que me quitara la amigdalitis que tenía más de 25 años en mi cuerpo, desde que era una bebé hasta que acepté a Cristo como Salvador. Pero como tuve que pedirle tanto perdón por tantos pecados, se me olvidó pedirle la sanidad. Pero Él dijo que la oración de fe sanará a los enfermos. Así que, mis amados, toda enfermedad, todo problema económico, todo problema de hogar puede ser resuelto en este mismo día, solamente diciéndole al Espíritu Santo, pon en mí la convicción de pecado, que yo pueda sentir que esto es horrible y lo pueda aborrecer y verlo como lo aborreces tú. Que me sienta, ¿le ha pasado esa sensación de que se siente traicionando a alguien? Realmente yo lo que más valoro en la vida es la lealtad. Para mí el sello de la lealtad es el sello del ser humano. Para mí una persona es humana cuando es capaz de ser leal. Y la lealtad a nuestro Dios está por encima de toda lealtad humana. Así que si usted es leal a Dios y si usted es fiel a Dios, usted va a poder decirle, Señor, esto no te agrada. Esto no te agrada. Hay personas que han renunciado a tantas cosas, pero verán en esta vida la gloria de Dios. Quisiera decirte, y se lo digo a las personas, que no tener que verte. Y cuando Dios me lo pregunta, cuando Dios me lo dice, cuando Dios dice, ¿qué crees que puedo hacer por esa vida? ¿El trabajo o la salud? Porque hay salud que no se recupera. Job la recuperó, pero el rey Usías no, y se murió, fue leproso hasta el último día de su vida. Así que hoy quiero invitarte por medio del Espíritu Santo a que empieces a hablar con Dios acerca de lo que te falta por confesar a Dios. Miedos hay que confesarlos, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes miedo, no tienes perfecto amor. Y si no tienes perfecto amor, el temor se apoderará de ti. Así que vamos a tener que decirle al Señor, si luchas con cosas sexuales, no la promiscuidad, la masturbación, la batalla en la mente, porque no todo el mundo tiene el don que tenía el apóstol Pablo. Y él le dijo al Señor, yo te lo pido. Y las personas solteras, viudas o separadas,
Las personas viudas que dicen no me casaré, porque estás en tu libertad de casarte, aunque sería bueno que llegaras al sonido de la trompeta soltero porque se va a despertar tu cónyuge y qué bueno que lo tomes de la mano y subas al cielo con él. Es la razón por la que, pero si estás soltero o separado, el don es algo que hay que pedir. Y se llama continencia, la acción del Espíritu Santo refrenando tu cuerpo hasta que llegue la persona que se va a quedar contigo. No puedes decir, y no voy a estigmatizar un género que solo los varones adulteran, no. Yo conozco personas que no se han guardado y están separadas y no se han guardado. Y la Biblia dice que es mejor casarse que estar pecando. Y si una persona considera que no se puede quedar sola, lo mejor es que se case y tenga una sola pareja y no varias parejas, porque la promiscuidad es un pecado. Así que necesitamos pararnos delante del Señor y decírselo. Pero si eres soltero y batallas con eso desde los 12 años en tu despertar sexual, batallas como varón con que te masturbas, como que te despiertas mojado, con que tienes eyaculaciones nocturnas y batallas con eso, tienes que confesárselo al Señor y tienes que decirle al Señor, no soy una persona de pornografía, no soy una persona de ver sexualidad en las películas, pero tengo una batalla con eso. Y tienes que batallar. Y papá vendrá a explicarte por qué comenzó eso y cuál es la puerta abierta. Por eso Daniel confesó los pecados de sus padres, confesó los pecados de sus abuelos y confesó los propios. Porque muchas personas de nosotros tuvimos en nuestras generaciones personas que fornicaron, abuelos que cayeron en promiscuidad, infortunadamente, personas que hasta prostitución practicaron en nuestras familias en otras épocas y que no tiene que ver con nosotros, pero eso llegó hasta la tercera y cuarta generación. Y la única forma de que eso no esté en tu generación hoy es que tú lo confieses ahora. Y la base del avivamiento es la confesión del pecado. Tú vas a ir con mi esposo y conmigo a un avivamiento, porque Dios ha preparado el terreno. Y antes de que termine la venida del Señor, tú y yo vamos a ver al avivamiento. Mi esposo y yo nuevamente, porque yo lo conocemos. Algunos de ustedes por primera vez, pero ciertamente, casi no habían personas de Colombia en el Congreso de Avivamiento. Casi absolutamente el 90% de las personas era, por primera vez vino gente del mundo entero, había un señor de Rumanía, y yo le decía, atravesaste los de Australia, de Oceanía, del mundo entero, porque la gente viene a Colombia a beber de la presencia de Dios. Nunca había visto gente de todas las naciones juntas, había más hermanos de Panamá que todos los que hemos ido a Panamá o conocen Panamá han conocido, y estaba la mitad de México acá. Y yo decía, Dios mío, Dios quiere hacer algo, pero ¿cuánto más lo quiere hacer en ti si Dios permite hoy que tú te arrepientas? Lo primero que vamos a hacer es salir de aquí, dejando de pensar que somos muy buenos y no necesitamos arrepentimiento, porque la Biblia dice, venga a hablar conmigo cuando esté dispuesto a arrepentirse. No venga a decirme que usted es bueno, no venga a decirme que usted no peca, que usted no tiene malos pensamientos, que usted no critica, que usted no juzga. Pero sea con lo que esté lidiando, suéltelo, porque esa es la base de tu avivamiento. Desde que yo le dije a papá, quiero esa limpieza total, no voy a decirte que ha sido más fácil las cosas, pero todos los días papá me revela cosas que yo pensaba que ya habían salido de mi vida. Así que en esta hora quiero invitarte a que te pongas de pie, a que le digas al Señor Jesucristo, estoy lidiando. No voy a decirte que vengas acá a decirle con qué estás lidiando, pero si hay personas que hoy dicen, yo quiero sacar eso de mi vida, hoy sí voy a invitarte a venir al altar. Hace rato Dios me ministró que para algunas personas la noche oscura se acabó. Y déjeme decirle que conozco a un Dios que cumple sus promesas. Pero si hay algo con lo que usted está lidiando, que solo Dios puede arrancar, venga al altar. Nunca le dé pena decir, es que otra persona, o a mí no me interesa quién pasa al altar. Normalmente yo salgo corriendo y créame que soy miedosa de que me tumben, de que me empujen, pero cuando necesito un cambio en mi vida, lo necesito hoy y lo necesito ahora. Este es el momento de decírselo a Dios. Y yo voy a orar que este avivamiento que Dios ya envió a esta nación
Que este avivamiento que Dios ya envió a nuestras vidas, este Dios de avivamiento que es capaz de abrir todas las cárceles, quitar todas las cegueras, quitar todas las presiones, venga especialmente sobre ti. Y que hoy Dios despierte una convicción de pecado, en que no puedas ver a tu esposo como el malo, o a tu esposa como la mala, o a los otros, sino que tú puedas decir, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que yo tengo que corregir? Y puedas ponerte delante del Señor de rodillas. Y tú que batallas, porque sé que hay personas que están batallando. Puedo ver en esta hora personas que después de masturbarse se sienten culpables, se sienten mal, deseos de suicidio han llegado a sus vidas, porque llegaron las puertas abiertas a la muerte por la culpabilidad. Y hoy se pueden romper, hoy se pueden romper, hoy se pueden romper, porque hoy Dios está quitando el velo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.